Ya estamos totalmente en vivo, concluyendo el quinto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en este que ha sido un día lluvioso, pero de muchas actividades. Lorena Saavedra, ¿cómo estás? Adrián Peña, me encanta compartir contigo este espacio. Amigos, gracias por recibir la señal de C7 Jalisco. Y efectivamente un día lluvioso, pero eso no impidió que las grandes plumas se dieran cita, las grandes mentes, y por supuesto le preparamos una cantidad amplia de actividades que se realizaron en este que es el quinto día. Por supuesto que, como en todas las ediciones nocturnas, tenemos lo más importante ocurrido a lo largo del día. Como bien lo mencionas, muchas personalidades que van a estar desfilando nota tras nota, perdón. Claro. Y también vamos a tener muchos invitados, Lore, entrevistas muy interesantes. Ya sabemos, vamos a estar hablando aquí de varios libros que van a estar presentando los autores o que ya presentaron. Así es que, pues, que se queden con nosotros en este espacio y desde este momento ya que se conecten a través de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, en redes sociales, en Facebook, estamos como Programa Elementos, en Twitter como @elementosc7, estamos en el área internacional, Pasillo WM, y comenzamos, Adrián. Comenzamos con la información y lo hacemos con lo siguiente. Honran al mayor entusiasta de las bibliotecas en Jalisco, el doctor Sergio López Ruelas, quien recibió el homenaje al bibliotecario en esta fila. Yo no concibo mi vida sin ser bibliotecario. Palabras de Sergio López Ruelas, actual coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, a quien se le entregó la distinción de este año como bibliotecario de la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ante un foro lleno y emotivo, donde familiares, colegas y amigos dieron reconocimiento a su labor que por años ha emprendido. Camino que no ha sido sencillo, pero tampoco imposible. Expresó. Nunca imaginé recibir el homenaje al bibliotecario otorgado por la feria del libro más importante de habla hispana, que instauramos hace 17 años con el objetivo de reconocer a las mujeres y hombres que promueven, organizan, desarrollan y consolidan las unidades prestadoras de servicios de información, las bibliotecas. Su amplia trayectoria está respaldada en más de 3 décadas consagradas a su gran pasión, la formación, promoción y profesionalización de las bibliotecas y bibliotecarios, agregó. Y por ello, estar ahora aquí hace que me sienta no solo honrado, sino con un compromiso renovado a mi universidad y a mi vocación, la de bibliotecario. Además, Sergio López Ruelas es el organizador del Coloquio Internacional de Bibliotecario y estableció la segunda red de bibliotecas universitarias más grande de México. Recuerdo como si fuera ayer, ya lo dijeron, los nervios que tuve en 2002 al solicitarle al presidente de la FIL su venia para crear el homenaje al bibliotecario. Un año antes, en 2001, habíamos instaurado el homenaje al bibliófilo, pero a mí aún me quedaba pendiente distinguir al bibliotecario. Con inquietud y todo hablé con él, atentamente me escuchó y al terminar de exponerle el sentido de este reconocimiento me dijo de manera literal: no quiero un homenaje mediocre, si sale mal no se vuelve a realizar. En ediciones pasadas, el premio se ha entregado a la bibliotecaria Micaela Chávez y al bibliotecario Porfirio Díaz Pérez. C7 Film. Nuno Giudici de Portugal tuvo un encuentro con la prensa en FIL Guadalajara. El escritor y poeta portugués Nuno Giudice, heredero de la tradición poética del enorme Fernando Pessoa, nos compartió su visión sobre el significado de la poesía en el siglo XXI. Partamos de nuestra propia ignorancia. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es un poema? ¿Y por qué es diferente a una novela? Cuando leemos una novela, digamos al final sabemos la historia. Claro que releer una novela de Tolstoy, de García Márquez, claro que lo podemos siempre hacer con mucho placer, Pedro Páramo, pero encontramos un mundo ya conocido, personajes que sabemos lo que van a hacer y todo eso. Un poema siempre nos sorprende por esa dimensión que
que tiene algo de misterio. Y ese misterio para mí es lo que es la belleza, ese valor que finalmente es lo que está por detrás de todo lo que es literatura. El también académico de la Universidad de Lisboa nos precisa si hay o no poesía mayor o menor. Ya sabes, lo mismo que pasa con la alta o la baja literatura. Creo que no hay poesía menor, hay esta clasificación de poetas entre mayores y menores. Bueno, para mí, cuando empecé a leer poesía y a escribir poemas, creo que posiblemente los poetas más importantes para mi formación fueron no tanto los mayores como Camões o como Pessoa, porque los mayores eran los que estaban en el programa de los estudios, y cuando un poeta está en el programa ni siempre eso es muy agradable. Quiero que este poema descienda a las casas donde la miseria se acumula, a los bancos donde duermen los que no tienen ni techo ni esperanza, a las mesas sucias con los restos del alba, a los rincones donde la mujer de la noche espera al último cliente, a la desesperación de los que no saben por dónde huir cuando la muerte golpea la puerta. Y canto la belleza que sobrevive a las frases comunes, a las palabras ensuciadas por lo cotidiano de los mediocres, a los versos descoloridos de quien nunca escuchó el grito del ángel. Y digo esto para que quede en el poema como la piedra tallada por un fuego divino. Así que ya lo sabes, todos a leer poesía, para tratar de entender algo del misterio de la vida, y que no sea demasiado tarde, como lo escribió el enorme poeta chiapaneco Jaime Sabines. Llegamos a una triste edad en que tenemos la misma edad que nuestros padres. Con imágenes de Jesús Castillo, Juan Pablo Balcells, C7 Fil. Me da muchísimo gusto poder volver a platicar con Fernando Rivera Calderón, ahora de otra propuesta diferente. Qué gusto que estés con nosotros, Fernando. Te paso tu micro para poderte... Muchas gracias. Perdón, yo estoy aquí como platicando muy campante, ¿verdad? Sí, andamos aquí muy casuales, ¿no? Platicando de pues todo lo que ocurre en la feria, y sí hemos tenido oportunidad de asistir a diferentes conferencias, a diferentes presentaciones, pero bueno, a veces es imposible, pero sabemos que es el ritmo natural de esta feria, ¿no? Sí, es el ritmo de la feria, los días llenos de, a veces para los autores, entrevistas, presentaciones, conferencias, y las noches eternas. Exacto. De las cócteles, brindis, bailes. Ayer fue el de la Mutualista, por cierto, de la editorial Almadía, que yo creo que es la mejor fiesta de toda la FIL, pero bueno. Se rumora, ¿eh? Es una fiesta de destrucción absoluta. Y hoy que además nos ha tocado que cambió el clima en Guadalajara, y que estábamos muy soleados, muy y de pronto ya nos ha llovido. A mí ya me ha llovido tantas veces que ya parezco que traigo una esponja. Entre los viajecitos de aquí al hotel de enfrente, y bueno, pero parte de la FIL y también se disfruta. Y bueno, ahora vamos a platicar de Los Mariachis Callaron, una distopía tragicómica sobre el México del 2026, algo muy... pues muy divertido, y como bien lo dice, pues algo tragicómico, ¿no? Que nos vamos a encontrar con un México pues apocalíptico, ¿no? Y todo va a ser a través del personaje principal, que es una mujer que tiene pues varios años fuera del país, ¿no? Y regresa por el funeral de su padre. Su padre, que era un periodista pues muy de los que salen en la tele, muy de esos que ya sabemos, que no siempre nos caen muy bien. Este hombre pues piensa que México va a explotar y manda a su hija justo en este año a vivir a Canadá, y 8 años después muere este personaje. Su hija regresa a México y se encuentra con un país completamente diferente al que dejó. Se encuentra con la realidad de un papá que ella creía que era de un modo y no era de ese modo. Y se enfrenta, bueno, a una serie de circunstancias muy locas que tienen que ver con que México está gobernado en el 2026 por el exfutbolista Cuitláhuac Blanco.
Cosa que, pues Que imagínate. no parece tan alejada de la realidad, ¿no? Es que lo peor es que más que un libro literario parece una profecía, premonición. una profecía de Nostradamus, ¿no? Sí, porque cuando escribí este libro, Blanco, pues en realidad era alcalde de Cuernavaca y no se Ajá. le veía que quisiera más que eso. Cuando el libro se fue a imprenta, se postuló para candidato a la gubernatura. Cuando el libro salió, ella era gobernador y había ganado por muchísimos votos y ahora ya dijo que si la gente quiere, podría postularse a la presidencia Ajá. de México. Entonces a mí ya tengo lectores que hasta me están reclamando de ¿qué escribiste? Que dejes de escribir estas historias, ¿no? Así es. Pero bueno, es posible. Sí me ha sorprendido que la realidad me ha ido spoileando un poco la historia y mucho más rápido de lo que yo pensaba, porque yo le puse pues que todavía iba Sí. a pasar un poquito para que llegara esa fecha, ¿no? Sí, eso también que nos sorprende cuando la ficción supera la realidad, ¿no? Y nos quedamos asombrados y con la boca abierta. Y bueno, esto también es en un momento clave, ¿no? Porque es justo a días de que se realice el Mundial México 2026. El Mundial México 2026 y además se da todo, pues el gobierno del presidente Blanco, con el secretario de Gobernación que es la Liendre Herrera, el canciller Márquez y el doctor García como secretario de Salud, pues le quitaron todo el presupuesto a la cultura para invertir en el Mundial porque ahora sí vamos a ganar. Pero a la vez se da un suceso inesperado, que es la muerte del gran líder de México, Ajá. el que es Andrés Miguel López Labrador. Esto pasa en el 2026. Después de esa luna de miel de 6 años. Después ¿no? de esa luna de miel, o no, de 6 años, de la que yo no hablo en el libro, Ajá. mañosamente. Pero podemos sacar conclusiones, ¿no? Evidentemente se sacan conclusiones. Y pues es muy divertido, a pesar de que narro cosas bastante trágicas y cosas que además ya han sucedido, ¿no? Hay un momento de represión del ejército, ¿no? Contra la gente enardecida. Hay momentos que más bien, lamentablemente, parecen cíclicos en Claro. este país. Y que, bueno, pues es muy cómico, ¿no? Pero también hay que analizar y hay que profundizar, pues, de dónde viene esta inspiración y qué es lo que ha tenido que ocurrir o lo que ocurre en este momento para que, pues, te dé una historia como esta, ¿no? Pues todo lo saqué realmente de este momento. Incluso todo eso que va a pasar en el futuro, lo veo ahora, pero en chiquito, ¿no? Ajá. Como pequeñas semillas que digo, esto puede crecer y esto puede volverse algo verdaderamente catastrófico. El asunto de los migrantes, por ejemplo, lo toco. En la novela aparecen migrantes piratas, porque como la gente se ha vuelto más solidaria con los migrantes y les da lana, pues entonces hay gente que se disfraza de migrantes Ok. para que les dé lana a la gente. Y eso ya existe, ya Claro. he visto aquí en Guadalajara Claro. algunos. Pero imagínate cuando esto crezca, pues va a ser ya una cosa insostenible. Y que va a seguir siendo, pues, parte de, ¿no? Se viene todavía muchísimas más caravanas que digo, siempre ha existido la migración, ¿no? Nuestro Todo el país es tiempo, un, todo es un el país de tiempo. tránsito. Así es. Y bueno, también aparte de eso, pues hago un retrato de muchos sectores de la vida política nacional, desde la parte de la gente de los medios de comunicación, Roles muy marcados, los ¿no? políticos, la gente de fútbol. Ajá. Pues he tenido la fortuna de que como periodista, escritor, he convivido en muchos espacios donde hay gente así y he escuchado esas voces y las trato de reflejar de manera muy divertida, la verdad. Yo me divertí mucho escribiendo este libro, aunque me tocó en medio del temblor y de muchas cosas realmente trágicas a nivel personal y nacional. Yo me refugié un poco en esta historia para salvarme de vivir en este presente. Que bueno, a mí, yo creo que muchos lectores, ¿no? Yo me incluyo, disfrutamos mucho de esa irreverencia o de esa gracia con la que escriben muchos autores, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta cómo Jorge Ibargüengoitia es hasta Maestro, políticamente incorrecto, ¿no? Y creo Así que es. eso se necesita mucho en nuestro país y en nuestros autores. Sí, bueno, el día de hoy es un buen día para decirlo. Hay una infinita doble moral, Exacto. ¿no? Entre las personas. Y yo creo que Jorge Ibargüengoitia justo tenía esta capacidad de ver el humor y el absurdo en muchas de las cuestiones más oficiales e institucionales de este Exacto. país. De hecho, a mí me inspira mucho Ibargüengoitia y Me imaginé, yo retomé no sé por qué, en mi ajá. libro la manera de que sea Cuitláhuac Blanco y no Cuauhtémoc, digamos, tiene que ver con cómo lo manejaba Jorge en sus novelas, ¿no? Que les cambiaba una letra al nombre y era Jaime Lalines el poeta y se burlaba de él con Y no deja de todo, ser ¿no? evidente, ¿no? La Es evidente referencia. y es muy divertido. Sale un reggaetonero que se llama Malumo, por ejemplo, o el secretario de Gobernación que antes salía en la tele que se llama Esteban Alce y se le aparece, Ok. tiene una aparición guadalupana ahí mientras unos policías se golpean a unos maestros. O sea, es un poco delirante. Se mezcla la realidad y la ficción.
Y de hecho hay una aparición secreta de Chabelo en la novela. Ok. Pero ese es un desafío para el lector porque tiene que descubrir. Hay un personaje muy importante que es Chabelo. Y ahí hay pistas para que Tendrán que descubrirlo y tendrán que leerlo y divertirse ustedes también con Los Mariachis Callaron, una distopía tragicómica sobre el México del 2026 que esperemos que solo queden en falsas premoniciones y solo queden en mera ficción, ¿no? Ojalá que solo quede en mera ficción. Ya lo dirá el tiempo, pero de mientras, yo tómenlo como una advertencia. Si quieren ver qué va a pasar en el futuro y no quieren que pase eso, mejor lean Los Mariachis Callaron. Por favor. Y bueno, es del sello Reservoir Books de Penguin Random House. Lo encuentran en el stand de Penguin Random House y mañana lo presento, mañana jueves a las 6 de la tarde en el Salón Elías Nandino con dos personas muy serias y muy solemnes que son Gis y Trino. Súper serios. Súper serios, todos los Para tres, que se den los una tres. vuelta, que se den una vuelta porque va a estar serio, solemne y seguramente aburridísimo. Aburridísimo. Allá nos vemos, por favor, no se la pierdan. Muchísimas gracias, Fernando Rivera Calderón, por haber estado con nosotros y felicidades por este trabajo. Muchas gracias a ti. Continuamos con más en Elementos. Como parte de las actividades que se realizan por el centenario del escritor jalisciense José Luis Martínez, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rindió un homenaje con la conferencia del ensayista Enrique Krauss, quien recordó con un profundo cariño la vida y obra del poeta. Expresó: Su historia no descendía al inventario contable o a la soporífera pedagogía. Tampoco incurría en el comentario pedante o críptico. Su recorrido era un gozoso viaje de lector con una lámpara armado de un lápiz crítico, finamente crítico. Editor y gran crítico, autor de Netzahualcóyotl, Vida y Obra. Además de la conferencia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara agregó su nombre al Premio al Bibliófilo, que este año reconoció al historiador mexicano Enrique Florescano. Sus mayores cualidades como crítico eran el buen gusto y el buen juicio. También la claridad, no el relumbrón, tampoco el brillo del pensamiento. José Luis tenía la rara capacidad de calificar una obra con una sola palabra. Esa felicidad verbal, emparentada con el género del aforismo, es una zona de colindancia entre la crítica y la poesía. Si como crítico fue un clínico, como historiador literario fue un muralista. C7 Phil. Más invitados en el set esta noche en Elementos en su edición nocturna. Me da mucho gusto recibir a Francisco Hagenbeck. Él es escritor poblano. Bienvenido, qué chula es Puebla. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, viene a presentarnos un libro que se llama El libro secreto de Frida Kahlo, de Editorial Océano, que en realidad, ¿cómo te sientes? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio, es un placer estar aquí y en la FIL en especial. Ajá, gracias. Bueno, nosotros de broma decimos que es cliente frecuente. Tú también ya formas parte de los clientes frecuentes a la feria. Sí, ya 10 años, ya. No, ya tenemos claro. credencial VIP. Exactamente. Y ahora presentando el libro secreto de Frida Kahlo, que lo decíamos, es nueva edición, pero en realidad es una gran oportunidad para sumergirnos, Francisco, en aquella famosa libreta de recetas de Frida Kahlo que se dice se lo regaló su amiga Tina Modotti. Un libro que misteriosamente desaparece y entonces aparece esa historia contigo. ¿Qué es lo que te llama la atención? Sí, es con el pretexto de esta libreta que tenía, que le llamaba Hierba Santa, donde anotaba todas las recetas que hacía para el Día de Muertos, todos estos platillos y el banquete que hacía para el Día de Muertos en las ofrendas. Vamos creando toda una historia, una especie de fábula, de cuento de hadas con la vida de Frida Kahlo, con todas sus pasiones, todos sus amores, todos sus dramas y todas sus trabajo en una etapa de México
tan importante como eran los 30 y los 40. Es una novela extraordinariamente bien contada, porque entonces, como bien tú lo decías, se va entrelazando entre la vida de Frida, pero también con recetas y también con esos momentos únicos que nosotros recordamos o que tenía Frida, por ejemplo, al referirse a la muerte, cuando tenía esos pactos con ella le decía de una manera muy especial, ¿verdad? Le decía a la tía. Y bueno, estas recetas, tú nos decías, nos transportan precisamente a aquella época, pero tienen también mucho de Frida, porque son recetas de tu abuela, que en aquel entonces ella se codeaba con las mismas amistades de Frida. Cuéntame. Sí, mi abuela Ana Correa estaba casada con el director de cultura del Excelsior, entonces tenían una relación más o menos cercana, y es como recibo las recetas, cuando recibo una libreta con recetas donde ella notaba que se la había dado Frida Kahlo, y fue con eso que me fui acercando y encontrándome con esta Frida que amaba la cocina, que tenía pasión por la cocina, que ella misma decía que podía mostrar sus sentimientos y sus sensaciones de mejor manera a través de la comida que de la pintura incluso. Ajá, y entonces aquí tú nos haces el favor de compartirnos pues recetas muy especiales, por ejemplo, esa carne que tanto le gustaba a su amado Diego. Sí, son una lista de recetas típicas. Ella aprende a cocinar, no sabía cocinar, Frida. Va aprendiendo a cocinar con la primera esposa de Diego y le dice, ¿sabes qué? Mira, Diego es muy mujeriego. Entonces trata de cocinar tan rico que para que se vaya en la tarde con sus mujeres, pero que en la noche regrese a cenar. O sea, que la comida sea tan rica que tenga que regresar en la noche para cenar. Y se nota que cocinaba muy bien porque pues Diego sí regresaba. Y estaba gordito, así que se nota que sí era de buen diente. Sí la pasaba bien. Entonces, realmente Frida llega a crear una familia. Ella, su gran dolor fue nunca haber podido darle el hijo que deseaba Diego Rivera, pero crea esta familia a través de amigos, de gente como Covarrubias, Bretón, la misma Tina Modotti, un grupo de amigos e intelectuales alrededor de la Casa Azul, pero unidos con la cocina, unidos con la comida. Ajá. Entonces es lo que vamos a encontrar en esta novela. Yo les decía que de verdad está contada de una manera maravillosa para quienes conocen a Frida, su historia, su vida, aunque como decían también, cada quien cuenta su Frida, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito más de ellas, vamos a adentrarnos. Tú te fuiste hasta esas fibras de tristeza, de oscuridad, de sus amantes, hablas de Tina, hablas de muchas cosas, describes también de una forma increíble por qué ella, y muy sencilla también, eso me gusta, por qué pintaba papayas, por qué las flores, por qué las rosas. Está muy bonito, muy lindo. Y además déjenme decirles que es un libro que se ha editado en 20 países. Es un libro que se ha traducido a más de 13 idiomas y que ahora en esta edición de la feria tú estás presentando, vamos a decirlo, una nueva propuesta, ahora con un prólogo de tu querida amiga que también llevó la gastronomía a las letras con un éxito impresionante. Sí, me gustaría llamarle que es la edición total o la edición definitiva de este libro. Y desde el principio fue un homenaje a Laura Esquivel, a su magnífica obra que es Como agua para chocolate. Entonces para mí es un honor y un placer que ahora la misma Laura se haya ofrecido, y me haya regalado estas hermosas palabras de prólogo. Y no nada más eso, sino que vino a la FIL nada más a presentar el libro. Entonces fue para mí un sueño maravilloso. Y si alguien sabe de la cocina mexicana y alguien sabe de cómo preparar, es Laura Esquivel. Claro, ¿no? por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en Elemento. Y ya lo saben, es de Editorial Océano y se llama El libro secreto de Frida Kahlo con una portada extraordinaria. Muchísimas gracias, Francisco Hegemeck, por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, es un placer. Y nosotros continuamos con más.
invitados. Me da mucho gusto recibir a Antonio Vázquez y vamos a platicar de su novela Ausencio, la primera novela que publica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Gracias por la invitación. Que bueno, platicábamos un poquito fuera del aire. Yo te decía que cómo llegaste a Almadía, que bueno, es un sello editorial en el que muchos quieren estar, es muy codiciado, pero bueno, parte de esto ha sido tu trabajo y también ese premio que recibiste, ¿no? Ese reconocimiento, justo por esta novela. Sí, esta novela la escribí hace 5 años, que la acabé, y ahí la tenía guardada y como que le pregunté a un maestro, que es escritor, oye, ¿qué hago, no? He ido con editoriales, pero no me hacen caso, y me dijo, pues lo más fácil para un escritor inédito es concursar para premios, ¿no? Entonces lo metí a este premio de primera novela, Juan Rulfo, de Bellas Artes, y pues ganó, ¿no? Y a partir de que gané ese premio, como que las cosas se fueron encarrilando, y hasta que llegué con Almadía, ¿no? Pues qué gusto que fue, bueno, el premio del año pasado, el premio Bellas Artes. Y bueno, esta novela podemos decir que, a diferencia de otras novelas que hablan de la bebida o del alcohol, aquí se plantea desde un punto distinto, ¿no? Digamos que el protagonista sí es Ausencio, pero recae ese protagonismo en su hijo, ¿no? Que es quien pues padece el alcoholismo de su padre, que es Ausencio, y la pérdida de su padre también. Sí, es una exploración de esa figura, ¿no? Del padre ausente, que es arquetípica, ¿no? Uh-huh. En México muchas familias tienen un padre que se va, ¿no? Ya sea porque simplemente se casó muy joven y se harta, o porque tiene otra familia, o porque se mete a la delincuencia y lo matan o acaba en la cárcel, o lo que sucede en muchos pueblos, ¿no? Yo soy de Oaxaca y ahí muchos se van a Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Entonces es una exploración de esa figura. Y en este caso particular es un alcohólico, el papá, y el hijo no toma. Tiene como que está tan traumado de las cosas que vio de niño, que él dice, yo no quiero tomar, pero a partir de la muerte de su padre, él no sabe cómo reaccionar ante esa muerte, ¿no? Porque cuando se te muere un padre malo, pues lo odias, ¿no? Y dices, qué bueno que se murió. O cuando se te muere un padre que quisiste mucho, pues le lloras, ¿no? Pero si es un padre ausente, sí es un poco más complicado, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo, no? ¿Quién fue este hombre, no? Y a partir de ese problema que tiene, empieza a tomar. Y lo interesante, lo que a mí se me hizo muy interesante de escribir un punto de vista de un alcohólico, es que comienza a tener delirios, ¿no? Y la realidad se empieza a fragmentar y se empieza a volver muy como onírico, ¿no? Como una pesadilla, ¿no? Claro, que es una realidad muy cruda y pues es una enfermedad, ¿no? La adicción, el alcoholismo, y aquí vemos cómo la adicción y los problemas con la bebida de su padre, pues a fin de cuentas terminan recayendo en él y terminan pues opacando su futuro y opacando su vida y pues los objetivos que él pudiera tener, ¿no? Sí, hay un psicoanalista que admiro mucho que se llama Carl Jung, y él tuvo mucho que ver con la creación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por una carta que le escribió al fundador, y ahí dice que el alcoholismo es realmente como una especie de vacío espiritual, una búsqueda de Dios, ¿no? Y Ausencio, el padre ausente no solo es eso, ¿no? El padre de familia que no está, también es la autoridad que desaparece, ¿no? Y sobre todo es esa figura de Dios que nos abandonó, ¿no? Entonces hay mucha orfandad en esta novela, ¿no? Que bueno, es una novela nostálgica, denota mucha soledad, pero pues también, digo, no se trata de aleccionar, ¿no? Ni de satanizar. ¿Cómo sobrellevas tú este tema en esta novela? ¿Cómo es que se va desarrollando a través de Arturo? Sí, pues a mí siempre me ha gustado la literatura que es sincera, ¿no? Que no trata de moralizar, que no trata de denunciar, ¿no? Simplemente son las vivencias que tiene Arturo y es un mundo, ¿no? Va creando ese mundo y en ningún momento se condena el alcoholismo, ¿no? Pero ya con las imágenes que hay, como que toda la experiencia que tiene el lector, pues sí lo piensas, ¿no? Y bueno, creo que sí va a llegar a muchas personas, digo, hayan o no vivido una pérdida como estas, pues de eso se trata, ¿no? El mundo de la literatura también, de adentrarte con estos personajes y pues pudieran llegar incluso hasta padecer esta pérdida junto con Arturo, ¿no? Sí, las personas que la han leído le ha gustado mucho porque les recuerda de pronto algo, ¿no? Porque al final de cuentas es una exploración de la familia, ¿no? Y cómo está ese peso sobre nosotros, ¿no? Todos los problemas que tenemos ahorita, sociales, económicos, tienen su raíz en la familia.
y nosotros no hemos asumido eso y no lo criticamos, ¿no? Porque para los mexicanos la familia es lo más sagrado, ¿no? Claro, y el no hablarlo, pareciera que por no hablarlo no existe, ¿no? Y lo que hacemos al final de cuentas es volver a repetir lo que hicieron nuestros padres y así, y por eso las cosas no cambian, ¿no? Pues un gusto poder conocerte y un gusto poder hablar de tu primera novela, que esperemos que sea la primera de muchas veces que platiquemos aquí, y con una novela o un proyecto distinto cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Felicidades por el Premio Bellas Artes Juan Rulfo 2017, que bueno, te ha llevado hasta aquí con Ausencio, publicado bajo el sello editorial Almadía. Él es Arturo Vázquez y nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, sí, y un gusto. muchas gracias al público y espero que vengan a la presentación. ¿Cuándo va a ser la presentación? Es mañana a las 6 de la tarde en el Salón A del Área Internacional. Ahí está, para que se den una vuelta y puedan conocer de cerca y puedan resolver todas sus dudas. Si ya la leyeron de cerca, pues con Antonio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Continuamos con más en Elementos en vivo desde la FIL. Totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llevando a usted Elementos en la FIL, edición nocturna. Y seguimos con más invitados en el set. Buenas noches, bienvenidos. Recibimos a Juana Inés de Esa. Yo les decía de broma que nos vamos a ir como en la escuela, ¿no? Juana Inés de Esa, bienvenida, buenas noches, gracias. Aquí presente, buenos días. Buenas noches. Es muy Buenas tarde. noches, estamos en Ollaga en vivo. Andrés Acosta, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Mónica Broson. Gracias, Mónica. Mucho gusto Y estar muchas aquí. gracias, Jaime Alfonso Sandoval. Bienvenidos. Mucho gusto. Gracias. Ya como decimos nosotros de broma, pues ya son clientes frecuentes también de la feria. ¿Cómo la sienten en esta ocasión, en esta edición 2018? ¿Quién me contesta? Pues muy bien, efervescente. Ahorita veíamos las imágenes en los monitores y es muy impresionante la cantidad de gente que hay a estas horas, con esta lluvia. ¿Verdad? Y ¿Verdad? en medio del caos de la ciudad se siente otro caos mucho más agradable dentro de la Nosotros feria. decíamos que la lluvia, no hizo nada. Aquí la actividad sigue a todo lo que da. Bueno, pues bienvenidos. Ellos nos traen un libro muy interesante. Creo yo que es para todos. Se llama Acosados o bien Acosadas. Resulta que 4 plumas muy talentosas, por cierto, se reúnen para tocar de un tema, y aquí decíamos 4 cuentos dolorosamente necesarios. Y hablamos del bullying, cada uno desde una perspectiva diferente, con una historia distinta. ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, contigo, que es el que los reúnes, el que tienes esta idea fabulosa de hacer 4 cuentos distintos con el mismo tema. Sí, bueno, en realidad todo surgió entre una charla entre el editor y yo, que estábamos un día jugando béisbol. Nos estábamos echando ahora sí que la bolita uno al otro. Ajá. Y entre plática y plática dijimos, ¿qué tema dentro de la literatura juvenil contemporáneo es importante tratar y que no se haya hecho mucho? Dijimos, el acoso, el bullying, ¿no? Los distintos tipos de bullying. Y dijimos, vamos a hacer un libro que sea atractivo, que sea interesante para el lector actual, reuniendo a los autores que nos parecieron los más importantes dentro del contexto de la literatura juvenil, que tenemos a Juana Inés de Esa, a Mónica Broson, Jaime Alfonso Sandoval, y yo me incluí ahí porque estaba dentro del proyecto, Andrés Acosta. Entonces, no, y además fue el de la idea. Nada, es cierto. Hablamos del bullying cibernético, hablamos de verdad, historias de terror. Hablamos, ¿quién me va contando? Hay alguien, yo escuchaba por ahí que decían, es que son cuentos cortos. Y de repente pasa, o relatos cortos, ¿no? Y de repente pasa eso de que, ¿qué más? ¿Quieres seguir leyendo más? Pero la verdad es que contados de una forma fabulosa. ¿Quién comienza? A ver, ustedes dos. Sí. Bueno, fue como bien dice Andrés, decidieron con el editor y él hacer este cuento y nos asignaron
a cada uno. Fue como una encomienda de tu misión es. Entonces, acá aquí nos dieron nuestra misión. A ver, entonces tu misión fue el ciberbullying. Mi misión fue el ciberbullying se la quedó. Ah, sí, esa es verdad. cosa. Sí, es cierto, él escogió primero. El que parte y reparte se queda con la parte que le gusta más. Entonces, a mí me tocó el acoso escolar. Pero además los cuentos realmente yo digo que son pequeñas novelas, porque nos dieron tiempo de desarrollarlas. No solamente tocar un tema, sino incluso poderlo desarrollar aún más. Entonces siempre decimos que son 4 pequeñas novelas o novelas cortas por el precio de un libro. Entonces se llevan 4 pequeñas novelas. Y a mí me tocó el acoso escolar. Era un desafío porque es el acoso que más se dice, porque es el más visible para que sufren más los niños y los jóvenes. Yo lo que quise es darle vuelta para que sea un acoso que en algunos lugares, por desgracia, existen en unas escuelas donde hay niños que tienen mucho poder y son muy impunes. Parece que los alumnos y los niños tienen cada vez más poder. Tanto poder que incluso llegan a acosar a los profesores. Y ha habido casos incluso en la prensa donde los profesores o las profesoras sufren acoso por parte de los estudiantes. Entonces yo situé mi cuento no en el acoso tradicional de un alumno a otro alumno, sino de un alumno muy poderoso y muy terrible, muy cruel con un profesor que tiene el terror y el gran defecto de cruzarse en el camino de este chico y quererlo ayudar, y este chico lo que hace es destruir a este profesor. Jaime, de repente de esos niños que vemos, niños empoderados. Exactamente, justo eso. Fue difícil escribir Fue complicado, fue sumergirme al universo de estos chicos que son totalmente impunes, que están empoderados, que son un reflejo de sus papás. Sí, hombre. Además, entonces los papás que pueden hacer cualquier atrocidad y son impunes, pues los niños son iguales, exactamente iguales. Entonces las escuelas son microreflejos sociales. Ahí está el más poderoso, el que viene de abajo. En ese micromundo yo lo que hice fue construir una historia de acoso, porque además el acoso siempre lo vamos a encontrar en varias partes, y eso es lo importante y lo agradable, yo creo, de este proyecto, que vemos 4 visiones del acoso en diferentes medios, 2 visiones de autores y 2 visiones de autoras. Ajá, bueno, ahora vamos con Mónica. Mónica, tu cuento se llama Misericordia sin jardines, y de verdad que en lo particular a mí me impactó, porque tú vienes de una escuela de monjas. Pues yo estuve un rato en una escuela de monjas, que no era exactamente de monjas, sí había una monja por ahí, que en realidad no jugaba más papel que dar la clase de autoformación de pronto, pero en realidad no era de monjas, no era tan exagerado como yo lo pongo acá, ¿no? Ajá. Pero sí tuve una maestra que era de ética y era del Opus y era una persona horrible y nos odiábamos muchísimo. Entonces, digo, la inspiración es de aquel personaje. Y en realidad, bueno, también cuando nos encomendaron estas tareas estaba muy álgido el tema de las elecciones, ¿no? Y de esa descalificación permanente que se hace al otro porque no piensa lo mismo que tú. Sí. Entonces, bueno, se me ocurrió combinar ese tipo de... Que bueno, eso se da a cualquier edad, ¿no? Yo escojo una protagonista, pues, preadolescente, básicamente, porque ese era el target del libro, pero pues esto de descalificar al que no piensa como uno se da en todas las edades y en todos los ámbitos. Entonces me pareció que era necesario hablar de eso. Me parece que es necesario también empezar a quitarle ese tabú al tema religioso que lo ha tenido toda la vida, y es uno de los temas más complicados para tocar en la literatura dirigida a los públicos jóvenes. Entonces, pues en esas 2 vertientes me basé y me inspiré para construir este relato. Muy interesante, por supuesto. Y primero las damas, ¿verdad? Claro. Juana, tú tocas el tema del bullying desde el género también, que de repente, con muchas pincitas, pero tan real. Cuéntanos. Pues justamente ahora que dices que primero las damas, pues son del tipo de... Es que son el tipo de palabras, de construcciones, claro, que nos hace que el mensaje que guarda, más allá de que sí, por supuesto son fórmulas de cortesía, pero guardan mucho este mensaje de los hombres y las mujeres no son iguales, y no tienen el mismo lugar y no tienen las mismas posibilidades. Yo lo que hice fue cuando Andrés me propuso hablar sobre bullying y género, que yo he hablado de muchas maneras, sí, claro, sobre género. Estuvimos el año pasado hablando, sí, claro, sobre el libro de Treintones, le he dado muchas vueltas. Justamente pensaba, bueno, cómo entender
el género, cómo entender el bullying por género, cómo entender el acoso, que es un tema tan importante, tan fuerte, tan presente todo el tiempo en México. Y entonces me fui por 5 palabras. Sí. Vieja, gorda, marimacha, hormonal y zorra. Sí. Entonces son 5 palabras en la historia de una protagonista que va viviendo diferentes momentos de su vida y que de distintas maneras va viviendo el acoso a través de palabras que parecen inocentes, que parece que se dicen en buena onda, de broma, sin problema. Pues te lo digo porque ay, ¿a poco te molesta? Pues sí, sí, te he dicho siempre, pues sí, pero entonces lo que le están diciendo a las mujeres con eso es: tú no puedes, tú no debes, tú no sabes, tú no tienes derecho. Ajá, claro. Tú eres distinta, ¿no? Y tienes un lugar distinto a cualquier mujer. Palabras que decimos de veras tan en automático. Bueno, pues ese es entonces tu microcuento. Y ahora nos vamos con quien diseñó esta idea. Pues sí, yo aprovechándome de la idea que ya tenía del acoso, que es un tipo de acoso que ha crecido cada día actualmente, pues me emocioné con mi tema porque fue muy entusiasmante encontrar historias reales sobre acoso cibernético que se da en las redes sociales, en el internet, y básicamente se trata de la historia de un chavo que, como sucede mucho en estos días, no se puede relacionar directamente con las personas y se le hace muy fácil, en lugar de abordar a la chica que le gusta, empezar a espiarla, empezar a buscar sus archivos guardados, sus fotografías. Él no se da cuenta que está siendo una especie de acosador, no se da cuenta, como nos sucede. Pero poco a poco la trama se va volteando, se va complicando, es una historia de suspenso y pues se va convirtiendo en el cazador casado, ¿no? En donde él está envuelto en una intriga, en donde le ponen retos. Todos los días leemos en las noticias que existen este tipo de retos que ponen la vida de los muchachos en peligro, que pues subirse a lo más alto de un edificio, tragarse una pastilla de jabón que le puede hacer mucho daño, ¿no? Ajá. Y además, bueno, tú tocas también ese tema tan importante, el hecho de llenar vacíos en las redes sociales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Digo, ustedes saben que estamos en vivo, que el tiempo vuela. Y bueno, aquí está entonces para que lo busquen. De verdad, un libro muy interesante, un libro que te atrapa a la primera, con un tema que es de todos los días y que debemos prestar atención y mucho que aprender. Acosados, acosadas. Mañana lo vamos a presentar. Por cierto, adelante, por favor. Mañana Marta. lo presentamos aquí en la feria a las 5 de la tarde, mañana jueves 29, a las 5 de la tarde en el Salón 2 de la planta baja. Ahí vamos a estar los 4, entonces pues esperamos verlos por allá. Por supuesto que ahí vamos a estar. Gracias, Juana Inés de ESA, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés Acosta, gracias. Muchas gracias, Marta Brazón, muchas gracias. Y Jaime Alfonso Sandoval con nosotros en Elementos, edición nocturna. Acosados, acosadas. Y continuamos con más. ¿Reconoces esta imagen o esta otra? Pero tal vez una de las más reconocidas a nivel popular sea esta imagen diseñada por Alejandro Magallanes, No Más Sangre. Pues bien, la librería Carlos Fuentes, que se encuentra dentro de la biblioteca Juan José Arreola, tendrá durante los próximos 3 meses una retrospectiva del trabajo de este diseñador mexicano llamado Alejandro Magallanes. La librería Carlos Fuentes abrió sus puertas apenas hace 6 meses, el 7 de junio, y además de ser una librería con una gran oferta editorial, es un espacio también cultural en donde lo que buscamos es desarrollar actividades en torno al libro y todas aquellas temáticas que reunimos en la librería. Contamos más o menos con alrededor de 60 actividades al mes y buscamos con esto provocar el interés de los lectores para asistir a nuestro espacio y provocar más allá que una compra, pues una comunidad lectora y una comunidad que se acerque a la cultura. Es un trabajo más o menos como de 20 años y son ilustraciones que tienen que ver, o que han sido publicadas, todas han sido publicadas en periódicos, en revistas o en libros. Entonces, como que mi idea fue que se pudieran mezclar estas imágenes. ¿Qué pasa cuando a una ilustración se le quita como el contexto, ¿no? Es decir, cuando se pone una ilustración pero sin el texto que la acompañaba.
y las imágenes como que viven por sí solas, independientemente de los textos, cómo se ve una junto a otra, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ilustraciones, por ejemplo, de prensa que hablen con el tema de SIDA, cómo conviven, por ejemplo, con ilustraciones de libros para niños, y hacer como una nueva lectura, una relectura como de estas imágenes. No sigue un orden cronológico, el chiste es, de alguna forma yo me imaginaba como si fuera una especie de libro en la que te vas asomando y abres como páginas al azar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasas eso, no? Así que no te tires a la hamaca, ¿eh? Aunque todavía tengas 3 meses para disfrutar de esta exposición, ve lo más rápido posible. La exposición se encuentra en la librería Carlos Fuentes, que a su vez está dentro de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, ubicada en Parres Arias y Periférico, a un costado del Conjunto de Artes Escénicas. Con imágenes de Jesús Castillo, Juan Pablo Balcells, C7 Film. Y con más de los reconocimientos de este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora vamos con los detalles del homenaje al bibliófilo que lo recibió el historiador, humanista y maestro mexicano Enrique Florescano. Florescano recibió el premio al bibliófilo José Luis Martínez 2018 por su dedicación a la historia de México. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, dijo: Hablar de historia en nuestro país es referir a este maravilloso hombre, quien a lo largo de su trayectoria ha transformado la investigación histórica en nuestro país. Es un pilar de la historiografía mexicana. Humanista en toda la extensión de la palabra, escritor, traductor, académico y poseedor de una gran sensibilidad por el arte y las manifestaciones culturales, una verdadera institución. Pilar de la historiografía mexicana, quien aceptó coordinar la investigación y publicación del Atlas Histórico y Cultural de Jalisco, proyecto que realizará la Universidad de Guadalajara y dará cuenta de la riqueza histórica y cultural del Estado. Además, me gustaría aprovechar también para agradecerle al doctor Florescano el haber tomado en consideración a nuestra universidad para que su acervo personal, conformado por más de 19,000 ejemplares entre libros, publicaciones seriadas, folletos, fotografías, tesis y dibujos, sea depositado en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que lleva el nombre de Juan José Arreola. Durante el evento, Enrique Florescano dio unas palabras emotivas por la entrega del premio, que a partir de este año llevará el nombre de José Luis Martínez en homenaje por su centenario de nacimiento. Soy un historiador forjado por maestros legendarios y por amigos, colegas, compañeros y colaboradores queridos que se convirtieron en mis guías y tutores. Alejandro Moreno Toscano, mis hijas Claudia y Valeria, y mi nieta Jimena, Emilia y Camila, que está aquí presente, son la tierra rustiente que sostiene el árbol de mis afanes. Recibo con humildad este premio que lleva el nombre de un modelo de laboriosidad, creatividad y amor por los libros. Bibliófilo José Luis Martínez 2018, que hoy me otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es difícil comunicar la emoción que suscitó esta nominación. C7 Film. Ya hemos visto libros electrónicos, ya hemos visto propuestas incluyentes, stands de todo tipo, pero ahora les vamos a compartir otra de las curiosidades que nos encontramos en los pasillos de la FIL Guadalajara. Asistir a una feria de libro puede ser la aventura más interesante para un lector, como cuando un niño acude a una tienda de juguetes con gran variedad de títulos de distintos géneros, historias, imágenes y también tamaños, como los muestra la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo, originaria de Lima, Perú, quienes desde 1996 han participado en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde se han mantenido fieles a este evento para lectores. Este es uno de los más pequeños, tenemos más pequeños aún, se han acabado. Este tiene 10 milímetros por 8 y contiene, por ejemplo, poemas. Los poemas que están recopilados son los más bellos, los más bonitos.
y son 3 tomos. Este es uno de ellos y este es el paquete de 3 tomos. Cuentos, historietas, biblias, algunas novelas son de los géneros que ofrece este editorial, mencionando el máximo atractivo de este espacio, que es el extraordinario tamaño de estos libros. Son libritos pues que el público lo aprecia mucho. Y aparte de eso tenemos 600 títulos en este stand. Con imágenes de David Hernández, Claudia Padilla, C7 Fil. Y en el área de libros al gusto, la escritora Mónica Lavín habló sobre la cocina en tiempos de Sor Juana. La única mujer que aparece en las imágenes de los billetes que actualmente están en circulación es Juana Inés de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Para muchas personas, además de su indiscutible calidad literaria, es un símbolo del feminismo. Pero de ese feminismo que le gusta cocinar y que disfruta estar experimentando como un territorio más al que se puede dominar y hacer magia y alquimia al mismo tiempo. Este territorio es la cocina. La escritora Mónica Lavín nos compartió su visión sobre Sor Juana Inés de la Cruz y su relación con la cocina, en un nuevo espacio que se inaugura en esta Feria Internacional del Libro, Libros al Gusto, donde los escritores reflexionan sobre literatura, la cocina y la bebida. Gracias a este catálogo de sabores, ahorita les cuento de dónde salió esta incursión mía, porque uno no sabemos muy claramente, yo creo, los escritores, los temas de los que vamos a escribir nos van asaltando. Y fue un asunto alrededor de la comida novohispana lo que creó en mí el deseo de escribir una novela como Yo la Peor. Entonces yo creo que esa es la prueba más clara de que todo el mundo de sabores, el mundo de las formas de cocción, de mesa, de rituales de una época, revelan muchísimas cosas de la historia, tanto pública como privada y cotidiana. Para Mónica Lavín hay un nombre clave en esta historia: Ana Benítez Muro, escritora, pedagoga y chef reconocida internacionalmente, fallecida ya hace un par de años. Esta amiga que dirigía esta colección de cocina virreinal me dijo un día: oye, encontraron un recetario atribuido a Sor Juana del convento de San Jerónimo y yo voy a adaptar las recetas, me dijo. Voy a hacer un recetario que pueda ser cocinado en el siglo XXI. Entonces voy a ver, cuando la medida de la receta dice claco, un claco de canela, ¿qué es un claco de canela, no? Entonces ella tuvo que hacer una adaptación guiada por su sapiencia sensorial también. ¿Qué podría ser el equilibrio? Ahora bien, ¿qué te imaginas que pudo haber comido Sor Juana Inés de la Cruz cuando era niña? Sobre todo, o sea, lo que yo me preguntaba a la hora de escribir el texto para el recetario es: ¿qué sabores acompañaron la vida de Sor Juana? Entonces tuve que ver cómo era la vida de Sor Juana, es decir, de niña, ¿qué pudo haber habido en su mesa? Entonces yo tuve que imaginar, porque no hay ese documento, ella no escribió: yo comía cuando era niña conejo que se cazaba en la región. Pero esta especie de sospecha que hacemos los novelistas, basada en la información que se puede uno encontrar tanto local como del tipo de cocina que había, como las familias de las que provenía, me ayudó a imaginarme el catálogo de sabores de la niña Juana. Así que ya lo sabes, esto fue solamente una probadita. El menú lo puedes seguir consultando en la FIL, en esta nueva sección llamada Libros al Gusto. A fin de cuentas, las palabras saber y sabor tienen la misma raíz: paladear el placer y disfrutar lo que nos nutre. Somos lo que comemos y somos lo que leemos. Con imágenes de Carlos Peña, Juan Pablo Balcells, C7 Fil. Bueno, ya sabemos que este año, al llegar a la FIL Guadalajara, nos da la bienvenida el pabellón dedicado a Portugal, y aquí les compartimos parte de sus actividades y de su día a día.
Para conocer más del país invitado de honor en la FIL, se encuentra instalado el Pabellón de Portugal, un espacio inspirado en las bibliotecas del país para hacer sentir al visitante como en casa, con la oportunidad de recorrer cada espacio y conocer los títulos más destacados de la literatura portuguesa. Juan Manuel Cortés, subdirector general de Bibliotecas de la República Portuguesa, explica. La idea fue crear aquí con las estantes como si fuese una librería o una biblioteca. Es lo motivo. Y aquí encima están pendões con los nombres, las firmas de los autores portugueses. Dentro de este pabellón se pueden encontrar distintos géneros literarios, entre los que se encuentran más de 3.000 títulos seleccionados y traducidos cuidadosamente. Aquí están libros de autores portugueses y de cultura portuguesa, en español y en portugués. Hay muchos libros en español, cerca de 10.000 libros en español y cerca de 3.000 a 4.000 libros en portugués que son solamente de cultura portuguesa. Ha hecho un programa especial para FIL de Guadalajara para los editores de toda la América Latina y también, claro, doméstico, tengan apoyo para traducir los autores portugueses que están aquí. Este pabellón es una oportunidad para conocer a través de las letras la cultura de este país. Invito a toda la gente, si quiere conocer Portugal, tienen aquí una forma muy fácil, accesible de percibir qué es Portugal. Con imágenes de Juan José Berlanga, Wendy Pérez, C7 FIL. Y así finalizamos el 5º día de actividades con elementos desde la FIL, Adrián. Lore, cuídate esa voz y mejórate mucho. Aquí tienes un dulcecito para que lubriques esa garganta y mañana ya vengas con todo. Mañana ya vamos a estar con todo, por supuesto. Muchísimas gracias. En punto a las 11:30 de la mañana. Voto de silencio desde ya, ahorita. a partir de ahora. Me cuesta. Mañana los esperamos 11:30 de la mañana, 6º día de actividades totalmente en vivo en esta transmisión especial. Lorena Saavedra. Adrián Peña. Adiós.